¿Hubo religiosos o representantes de entidades religiosas que han avalado esto y han promovido la cultura woke? Sí, muchísimos y muchos de ellos con la bendición del Papa Francisco. Así, de claro, te lo digo. En las redes sociales lo asociaron, en realidad se asociaron a la homosexualidad con la pedofilia. ¿Puedes explicar un poco cuál es tu análisis sobre esa frase de Javier Milei o esa parte donde Milei habla sobre la temática? Yo he visto algunas de las repercusiones y la verdad que son lamentables porque ponen en boca de Javier Milei cosas que Javier Milei no dijo. Javier dijo que en su sentido más extremo, la ideología de género provocaba dos cosas. Por un lado, daños irreversibles en menores de edad y por otro lado, dijo que incluso en esta versión más extrema se habilita la pedofilia. Hola a todos, soy tu amigo Elton Joel y ya sabes que yo soy basado, rojo pastillado. Pues bueno, causó mucho escándalo el discurso de Javier Milei, presidente de Argentina, en el foro de Davos, ya que parte de ese discurso, el presidente argentino asocia al colectivo LGTBIQ+, o la agenda woke con la pedofilia. Entonces, obviamente, el lado progre pegó el grito en el cielo, empezó a quejarse de que pues Milei es un antiderechos, un anti-LGTB y todo lo demás, ¿no? Agustín Laje es entrevistado en este programa y le preguntan específicamente por ese detalle, ese discurso de Javier Milei y ese pedacito de lo que habló en ese foro, ¿no? Sobre el colectivo. Laje da una clase magistral, explica muy bien y en poco tiempo lo que es el virus woke, la agenda woke o la moda woke. Y por supuesto da un contexto de lo que realmente quiso decir Javier Milei y no lo que te cuentan los medios progres que tergiversan todo, ¿no? Pero antes de comenzar con el video, te pido por favor que le des me gusta, que te suscribas a mi canal, te puedes hacer miembro dándole clic a botón unirse, así es que comenzamos con el video. El segundo punto que me parece a mí importante es entender qué es esto de wokismo. Yo no sé si en la mesa ya lo han discutido porque acabo de entrar. Lo hemos discutido, pero no está mal recordarlo. Bueno, yo lo definiría de la siguiente forma, que me parece que es la más clara en general para que la gente lo entienda. Es el desquicio de lo que se conoce como dialéctica opresor-oprimido. La dialéctica opresor-oprimido utilizada por la izquierda para caracterizar lo que fue desde siempre la lucha de clases, desde el viejo Marx en adelante, la idea de que el pobre es oprimido por el rico, que la riqueza es una suerte de pastel que está dado de antemano y que los que más tienen lo tienen a expensas del que menos tienen. Ese tipo de ideas que antes se afincaban en el terreno de las relaciones económicas, el wokismo lo libera de ese terreno económico y lo esparce por todo tipo de relaciones e identidades, tanto individuales como sociales. Así las cosas, empezamos a estar enemistados en marcos de sistemas opresivos entre, por ejemplo, hombres y mujeres. El hombre sería el opresor, la mujer sería la oprimida y el sistema de opresión se llamaría el patriarcado. Entre heterosexuales y homosexuales, el sistema de opresión se llamaría la heteronorma. Entre transexuales y entre cisgéneros, bueno, allí el sistema de opresión se llamaría cisgenerismo. O, por ejemplo, entre blancos y negros, el sistema de opresión se llamaría racismo. O entre gente de origen indígena y gente de origen europeo, allí la opresión se llamaría neocolonialismo. Incluso entre gente agraciada y gente fea, el sistema de opresión se llamaría belleza hegemónica. Más aún, entre gordos y flacos. Esto parece un disparate, pero ya las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de ellas tienen centros de fat studies donde han impuesto la terminología de la gordofobia. Habría un sistema de opresión donde los gordos son oprimidos por los flacos. Y así en general hasta el absurdo, incluso si lo analizamos en términos de especie, el ser humano como tal oprime a la madre tierra o al medio ambiente o a la Pachamama en un sistema de opresión que se llama especismo. ¿Qué logra la izquierda con esto? Logra diseminar los conflictos políticos en el seno de la sociedad civil para distraernos de la verdadera contradicción política, que no es la del hombre con la mujer, la del homosexual con el heterosexual, la del negro con el blanco y así sucesivamente, sino que es la del que tiene el poder coercitivo del Estado en sus manos y aquel que no lo tiene. Esa es la divisoria fundamental
de la cual uno se tiene que cuidar, pero el wokismo logra invertir la ecuación. Ahora, la sociedad civil está peleada entre sí porque hay relaciones de opresión por doquier, dentro de la empresa, dentro de la familia, dentro de las iglesias, dentro de la escuela, dentro de la universidad, pero ya no hay más relación de opresión entre el ciudadano y el político, porque ahora el político, que es quien tiene el poder del Estado, es el garante de la liberación de todo este conjunto de tribus minoritarias supuestamente oprimidas. Por eso Milei hoy indicaba que el wokismo lo que genera es un agigantamiento del tamaño del Estado, porque necesita además un derecho especial para cada tribu para poder liberarla de un sistema de opresión que se supone como existente. Eso es el wokismo en 2 minutos, y contra eso arremetió hoy Javier Milei. Agustín, bueno, ahí explicaste perfectamente qué es el movimiento, cómo se define. Yo te pregunto lo siguiente, recién mostraste esta cuestión de las dicotomías, ¿no? Digo, gordos, flacos, estas heterosexuales, homosexuales. Y la realidad es que cuando hoy Javier Milei enumeró ciertas cuestiones que tienen que ver con las ideas de la libertad, una nueva política y demás, el conflicto que hay ahora en la opinión pública, lo podemos ver en la red social X, en distintos medios de comunicación y demás, es esta cuestión de que se asoció a la pedofilia con al homosexual, ¿no? Entonces hubo una frase en un momento donde dijo Javier Milei sobre esta exacerbación por parte de la ideología de género, y en las redes sociales lo asociaron, en realidad se asociaron a la homosexualidad con la pedofilia. ¿Puedes explicar un poco cuál es tu análisis sobre esa frase de Javier Milei o esa parte donde Milei habla sobre la temática? Bueno, lo primero que diría es que hay mucho periodista que ni siquiera está capacitado para escuchar un discurso simple, porque en ningún momento, yo he visto algunas de las repercusiones y la verdad que son lamentables porque ponen en boca de Javier Milei cosas que Javier Milei no dijo. Javier dijo que en su sentido más extremo, la ideología de género provocaba 2 cosas. Por un lado, daños irreversibles en menores de edad, y se está refiriendo a las terapias de hormonización cruzada, los bloqueadores hormonales, las cirugías estéticas de supuesta conversión de sexo, que en realidad el sexo no se convierte, te lo mutilan y te dicen que te han cambiado de sexo, te estafan, y esto le están haciendo incluso a menores de edad, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa en estos momentos. Y por otro lado, dijo que incluso en esta versión más extrema se habilita la pedofilia. Y esto es completamente cierto. Esto es tan cierto que los lobbies pedófilos existentes se han amparado en los argumentos y en las teorías de los ideólogos de género para avanzar sus agendas. Por ejemplo, la NAMBLA. La NAMBLA es una asociación de pedófilos que opera sobre todo en los Estados Unidos. Su página web está abierta al público. ¿Por qué? Porque no publican, digamos así, material explícito, pero se movilizan políticamente para reclamar lo que según ellos serían sus derechos. ¿Y cómo conciben sus derechos? En clave de género, en clave de autopercepción, en clave de liberación sexual, en clave de los principales significantes que emergen de las teorías del género desde la década del 90 hasta hoy. Te pongo otro ejemplo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya no es más ministra, claro, pero hasta hace poco tiempo lo era en España, salió a argumentar en más de una ocasión, y ella es una ferviente defensora de la ideología de género, salió a argumentar que los niños tenían derechos sexuales y que esos derechos sexuales involucraban la posibilidad de elegir con quién acostarse. Con quién acostarse independientemente de su sexo, de su edad, de sus condiciones accidentales. Por lo tanto, ha habido distintos avances, te puedo nombrar un montón de otros casos, incluso autores como Beatriz Preciado, Paul Beatriz Preciado, que coquetea también con la idea del sexo pedófilo en algunos de sus libros, o por ejemplo la propia Judith Butler, que avanza algunas tesis también en este sentido, Leonor Silvestri en la Argentina, una filósofa que ha abordado los temas de género y ha pedido también una liberación de las relaciones sexuales entre adultos y niños, e incluso yéndonos todavía más atrás, el feminismo radical de la década de 1970, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, también avanzaban las tesis de que había que liberar a los niños sexualmente, lo cual implicaba insertarlos en un contexto de sexualidad adulta. Por ejemplo, Shulamit Firestone, o incluso yendo un poquito más atrás, el alemán Wilhelm Reich, vinculado con la Escuela de Frankfurt. Es decir,
Tengo demasiados ejemplos para darte, podemos estar todo el día, conozco perfectamente su literatura, conozco perfectamente sus libros y sé que en los más radicales, por eso la expresión que usó Javier Milei fue clarísima. En su versión más extrema, la ideología de género habilita esto. Y no es una suposición, es que ellos lo dicen en sus libros. El problema es que hay que leer sus libros para poder opinar legítimamente sobre estos temas. ¿De qué va la cuestión de la ideología de género para que la gente también entienda? Porque recién yo vi un post de la periodista Laura Di Marco, que hace una ensalada, no sabe de lo que habla, no conoce los conceptos que usa, habla sobre ideología de género y lo confunde con mero feminismo, cuando en rigor la ideología de género es el desprendimiento de una de las olas del feminismo y de una de las claves teóricas del feminismo. Pero bueno, Laura Di Marco avanza toda una serie de conceptos confusos. En realidad, la ideología de género es aquel conjunto de ideas que desarraiga la dimensión sexual del hombre de sus condiciones biológicas y naturales. Es decir, el ser humano es un ente encarnado, tenemos un cuerpo, una biología y dentro de eso una configuración sexual. Esa configuración sexual nosotros no la escogemos. ¿Qué te dice la ideología de género? No, en realidad no hay sexo, hay género y el género sí se puede escoger. A diferencia del sexo, que en principio sería un dato natural, el género sería un dato artificial porque estaría producido por la cultura y por la sociedad. Así desarraigan estas dos dimensiones, biología y cultura, y les dicen, podés afirmar tu sexualidad a través de mecanismos sociales que incluyen además tecnologías relativamente avanzadas como hormonas artificiales, cirugías plásticas y, por supuesto, un Estado que sea garante de que la autopercepción de su ciudadanía, mejor dicho, que la percepción de su ciudadanía esté a merced de la autopercepción de minorías diminutas. Entonces, de un día para otro, todos tenemos que fingir de que el pasto no es verde. Todos tenemos que fingir de que un hombre disfrazado de mujer es efectivamente una mujer y viceversa. Y empezamos a actuar en consecuencia. Empezamos a meter a hombres disfrazados de mujeres en las cárceles, empezamos a meter a hombres disfrazados de mujeres en los torneos femeninos, por ejemplo, de hockey o de distintas ligas para mujeres, empezamos a, actuar como si el sexo fuese una autodeterminación de la imaginación de cada quien. Y esto es completamente ideológico, es completamente falso y contra eso atacó en concreto Javier Milei. ¿Hubo religiosos o representantes de entidades religiosas que han avalado esto y han promovido la cultura woke? Sí, muchísimos y muchos de ellos con la bendición del Papa Francisco. Así, de claro, te lo digo. Si los progres realmente leyeran, supieran mucho de estos autores, autoras, porque muchas de ellas no se escondían, es decir, plasmaban en páginas y en libros sus intenciones. En el caso de Shulamit Firestone, es decir, ella proponía que se olvidara la edad para tener relaciones sexuales, es decir, que no importara la edad que tuvieras, te puedes relacionar con quien tú quieras y que ojalá así las leyes y el mundo pues se olvidara de eso, ¿no? Que no importa la edad que tengas, cualquier persona de cualquier edad pudiera tener relaciones íntimas con cualquier persona de cualquier edad. Eso lo decía Shulamit. Pero hay otras autoras que también plasmaron eso y son del siglo pasado, sí, pero hay personas como la organización que acaba de nombrar Agustín, donde ellos tienen su página abierta al público y por supuesto las personas que quieren justificar ese trastorno de querer tener relaciones con menores lo dicen como es una preferencia sexual. Nos lo quieren disfrazar de esa manera y por eso tienen su página diciendo pobrecitos, nosotros queremos hacer esto, es nuestro derecho, somos libres, no tenemos un trastorno, no estamos enfermos. Eso está abierto, lo pueden checar ustedes. Pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Déjalo ahí en los comentarios, pero no olvides por favor el like, suscribirte a mi canal, te puedes hacer miembro dándole clic a botón unirse. Dejo el link en la descripción del debate completo con todos los temas que trató Agustín Laje en esa entrevista. Recuerda que yo soy tu amigo Elton Joel, te saludo desde México y ya sabes que yo soy pasado, rojo pastillado.